Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por venir a un nuevo evento del SEAC. Mi nombre es Javier Agustín Rojas, tengo el placer de dirigir este espacio que funciona como los programas públicos de esta escuela. Como siempre, antes de dar inicio a la actividad de hoy, me gustaría contarles el resto de nuestro cronograma. Esta es la versión digital. Si todavía no lo tienen, pueden llevarse un calendario gratuito con todas las actividades del semestre. Ya vamos por la mitad de nuestro calendario. Y bueno, me gustaría contarles qué se viene en las próximas semanas. Por un lado, el próximo jueves 6 de junio tenemos el placer de recibir en la escuela una itinerancia de lo que fue el pabellón español en la Bienal de Venecia del año pasado. Este es una exhibición concursada curada por Eduardo Castillo Vinuesa y Manuel Ocaña, como parte del programa de itinerancia de esta exhibición, que estuvo primero en Venecia, después en Madrid, después en Copenhague. Ahora va a venir a la escuela y luego va a seguir su viaje a México. Vamos a hacer una adaptación de esta muestra en el taller de arquitectura. Foodscapes, básicamente, como su nombre lo indica, trabaja sobre la relación entre territorio y comida, no solo considerando la producción de alimentos, sino la distribución, el consumo. Es una muestra que reúne el trabajo de más de 50 arquitectos españoles, así que están todos invitados a la inauguración. Y va a estar acompañado por un programa público intenso de 3 actividades. La primera va a ser el viernes después de la inauguración, que Uriel Fogué del estudio Eli va a brindar su conferencia de Carnaval Caníbal. Al lunes siguiente, Eduardo Castillo, que es el curador de la muestra, va a presentar el proyecto en general y su investigación sobre geoingeniería culinaria. Y luego María Charneco y Alfredo Lérida, que van a estar aquí presenciales, y Ana Puyaner, que se va a sumar de manera virtual, van a presentar su colaboración en la muestra llamada Chop Chop Chop. Si bien van a hacer un montón de actividades, porque son todas consecutivas, o sea, jueves, viernes, lunes y martes, los invito a todos. Nos pareció que era el mejor formato para tener una conversación continuada, para que la itinerancia de la muestra pueda estar acompañada por algunos de los arquitectos participantes. Y bueno, esperamos que sirva para tener una conversación continuada esos días. Por último, para los que no conocen el ciclo del que forma parte la actividad de hoy, el trabajo de los demás, quiero invitarlos al canal de YouTube de la escuela, donde están todas las actividades que llevamos a cabo desde el SEAC. Y especialmente a que vean la primera conferencia de este ciclo, titulado El trabajo de los demás, que es un texto publicado en la primera 2G que editó sobre el trabajo de Marcelo Faiden y Sebastián Adamo. Fue también la charla inaugural de Marcelo como decano, y un poco es el puntapié a esta idea de presentar el trabajo de los profesores de la escuela, presentarlo desde este punto de vista de cómo construyen cultura, cuál es su constelación disciplinar donde cada uno se enmarca, la idea de que cada uno no construye una práctica solo, aislado, sino que teje relaciones. Este es un ciclo que continuamos todos los años. Hoy vamos a recibir a Antonio Carrasco, que es profesor de esta escuela. Inicialmente el ciclo fue para todos los directores y nuevos cargos, y luego se fue extendiendo paulatinamente a distintos miembros de esta escuela. Bueno, antes de invitarla a Tony a presentar, hoy Ignacio Montaldo, profesor de esta escuela, profesor ordinario de esta escuela, va a estar brindando una introducción. Así que, Nacho, por favor, te cedo el micrófono. Gracias. Hola, bueno, gracias Javier. Buenas tardes. Tengo el honor de presentar esta tarde a Antonio Carrasco, un gran arquitecto, profesor y amigo. Conocí a Antonio en el año 2006, cuando ambos fuimos premiados en el concurso nacional de anteproyectos
para la remodelación del espacio público de la Plaza de Mayo. Desde ese momento siempre seguí y admiré la calidad de sus trabajos y sus obras. La niñez y adolescencia de Antonio se desarrollan en los pueblos de Pinamar y Madariaga, donde de muy joven acompañaba a su padre, constructor, a las obras, para luego formarse en la escuela técnica como maestro mayor de obras. A principios de los años 2000 ingresó como estudiante de arquitectura en la facultad, en la FAD UBA, donde se formó en sus claustros como arquitecto, a la par que trabajaba desde el primer año de la carrera en el estudio de Martín Torrado, José Fiori, Martín Albornoz y Gabriel Galván, adquiriendo el oficio en la práctica profesional desde muy joven, a la vez que desarrollaba sus estudios de arquitectura. En el año 2007 se recibió como arquitecto en esa casa de estudios y luego algunas experiencias profesionales. En el año 2008 obtuvo una beca que lo hizo trasladar junto con su familia a Navarra, España, para realizar el magíster en arquitectura avanzada que culminó en el año 2009. En su regreso a Argentina tuvo un breve periodo en Buenos Aires, donde trabajó asociado con Javier Esteban, Martín Torrado y Ligia Gafuri, en un prominente estudio con el cual ganaron muchos concursos de arquitectura, pero luego de un tiempo decidió formar su propia oficina, la oficina Antonio Carrasco, arquitecto, en su pueblo natal, en su ciudad natal, en Pinamar, desde donde desarrolla una práctica de calidad y excelencia, desde un lugar periférico y pequeño, vinculando la teoría y la práctica, la técnica y el oficio, entendiendo el marco cultural desde donde su arquitectura se desarrolla, o en el que su arquitectura se desarrolla. Antonio trabaja mucho, desde las 7 de la mañana está en su estudio, trabaja solo, no tiene socios, es un arquitecto de vieja escuela. Los pocos colaboradores con los que trabaja se inician probablemente rehaciendo maquetas y redibujando viejos proyectos para poder ejercitarse en el modo de trabajo de Antonio y formarse antes de comenzar a colaborar en una relación de maestro y discípulo. Antonio es profesor y va y viene de Pinamar a Buenos Aires, siempre cargado con libros de arquitectura bajo el brazo, para analizar junto con sus alumnos, para señalar, para enseñar una forma de ver y entender la arquitectura. Antonio ha sido profesor en la carrera de arquitectura, en el programa para graduados de arquitectura y tecnologías en la ITELA, profesor de proyectos en la Facultad de Arquitectura en la FAD UBA, y actualmente, desde hace unos años, profesor de construcciones en nuestra casa de estudios. Desde su formación, Antonio ha profundizado el estudio de la arquitectura moderna, la de los maestros, y particularmente la arquitectura proyectada y construida por los modernos periféricos, como Coderch, de la Sota, Aldo Van Eyck, o arquitectos portugueses como Álvaro Siza, Eduardo Soto de Moura, Carrillo da Graça o Gonzalo Wilmer. Este linaje le permite a Antonio construir una conversación con arquitectura moderna y contemporánea, pero adaptada a nuestro ámbito cultural y tecnológico, adaptada a la periferia de la periferia, una relación que le permite a Antonio construir una arquitectura propia, usando los mismos materiales, las mismas técnicas y tecnologías con las que se construye la mayor parte de las obras en la región de Buenos Aires. Pero Antonio, con los mismos materiales, construye arquitectura: luz, escala, proporción, síntesis. Podemos encontrar una continuidad en todos sus trabajos, en la forma de trabajar con el muro y la forma de agujerearlo, cómo giran tanto el muro como el vano en una esquina, una serie de relaciones entre el muro, el volumen, el vano, la columna, el zócalo, la viga, el manejo de la sombra, de la profundidad del volumen y la plasticidad del plano. Antonio tiene muchos libros de arquitectura. Su biblioteca está en su estudio. Sus libros están siempre cerca y al mismo tiempo lejos de sus proyectos. Sus proyectos se determinan desde un profundo conocimiento del sitio donde va a intervenir.
Sus proyectos no son un artefacto estático apoyado en el sitio, sino que se recorren, se llega, se gira, se sube, se baja, se entra, se vuelve a girar, se mira, se habitan. Antonio manipula el tiempo, manipula el movimiento y lo transforma en forma, en proyecto. Podría decir que el tiempo es el principal material con que Antonio construye sus obras, primero porque son obras que se toman el tiempo necesario y largo para su desarrollo, a partir del cúmulo de dibujos, de planos, de maquetas, que se amontonan en su estudio, que van condensando el pensamiento. Y por otro lado, el tiempo como duración, contenido en sus obras, la duración material e intelectual de sus proyectos, que depuran y simplifican su construcción en un áspero clima marítimo y que logran sostenibilidad de sus ideas y conceptos en el tiempo, aferrado a los temas invariables de la arquitectura, alejado de las modas que cada temporada traen las nuevas olas. Bueno, gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Nacho por la presentación. Un poco subida. Vamos a hacer un poco de contar un poco lo que apreciás, pero bueno. Gracias al SEAC, a la universidad, a Javi por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá. Recuerdo cada vez que vengo y esto no existía, desde el 2006-2007 que arrancó la carrera, estoy dando vuelta por estos lugares, así que poder presentar y contarles un poco los trabajos que hago, así que bueno, gracias a todos por venir. El aparatito, este, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, el ciclo habla del trabajo de los demás. Esto obliga un poco a empezar a indagar un poco lo que hago todo el tiempo y de dónde viene todo, que por ahí no es una cosa consciente que uno la está trabajando, pero está bueno hacerse la pregunta y de dónde vienen las cosas. Entonces, empecé como a ver de dónde arranca este estudio o dónde empiezo a entender por dónde va la arquitectura o lo que me interesa a mí. Voy a ser algo un poco autobiográfico en esto, que es, como dijo Nacho, yo empiezo a colaborar junto a Javier Esteban en el estudio de Martín Torrado, mientras estaba haciendo la facultad. Iba a una formación bien, correcta, hasta que de repente en un tercer año llego al taller de Valiero, que justo estaba Mariano acá presente, de JTP mío, y ahí tuve un tiempo de adaptación, de entender por dónde iba el taller, que creo que me llevó medio año, y ahí entiendo cómo se empieza a generar el estudio del aprendizaje de la arquitectura, del oficio, de la historia, de la teoría. Entonces hay un primer punto que pongo acá, que es un libro de Horacio Valiero, donde esto mismo que se practicaba en el taller está plasmado en este libro, de cómo mirar la arquitectura, cuáles son los temas importantes, cómo se vive, cómo se construye, qué es lo que hay que mirar en la arquitectura, en la historia. Recuerdo que en ese taller teníamos un profesor que era Fernando Jiménez, que en cada clase o una vez por semana llegaba con un libro, lo abría entre todos, nos explicaba las cosas que teníamos que mirar. Y eso fue una formación increíble porque te hace entender todas las capas que uno tiene que mirar en los dibujos. Nos hacía mirar una planta una semana entera para ver todas las capas de pensamiento que habían escondidas en esos dibujos que uno lo va pasando y va entendiendo. Entonces, yo muestro este libro y recuerdo este taller porque es una formación muy
persistente en mi formación. ¿Por qué? Porque me hizo entender de cómo mirar la arquitectura y entenderla de una determinada manera. Después uno sigue viendo arquitectura, estudiando, pero ya esa forma de leer la arquitectura no se cambia después. Eso es lo que me deja cuando ingreso en este taller de arquitectura. Este es el libro, es una página interior de las cosas, cómo se miraban y cómo se describían, de lo que había que mirar, los referentes, cómo nos hacían redibujar, qué cosas mirar técnicamente, y a partir de eso después se proyectaba. Eso después lo seguí tratando de plasmar en los cursos que he dado, que es estudiar arquitectura, redibujar y después empezar recién a proyectar, que hayan determinadas herramientas. Después hay otro referente que es sumamente importante, que me hizo conocer muchas cosas, que es este libro, que lo debo haber regalado 10, 15 veces, y tengo varios tomos por si se me van rompiendo en el estudio. Cada vez que aparece uno en venta lo compro, porque digo, se me va a romper y lo quiero seguir teniendo. Es un libro de Ernesto Kastein, que es un arquitecto que entendió la modernidad de una determinada manera, tomando lo que la historia de arquitectura europea o moderna, pero después trasladada a nuestro entorno, a nuestras condiciones, y de cómo se construye y se proyecta arquitectura en estos lugares. Con muy pocos medios y con mucho esfuerzo, que eso también me dejó como una referencia muy grande, que es el esfuerzo por trabajar el proyecto y limpiarlo. Hay una anécdota de que él proyectaba con una goma, porque después del manchón él iba limpiando los proyectos, pero esta cosa de esfuerzo de proyectar y que haya mucho tiempo, que es algo que también me marcó y es algo que lo sigo practicando, que es proyectar con mucho tiempo y darle mucha constancia para lograr superar todos estos como conflictos y problemas de proyectar, o angustias cuando uno proyecta. Bueno, acá hay un proyecto que justo lo hace con Horacio Valero, pero hay una serie de proyectos. Y lo más importante también de este libro es las historias que cuenta el libro, o sea, y las referencias. Me hizo conocer toda una modernidad desconocida de las segundas líneas, o la posguerra, o el PIM 10, o todos estos arquitectos sumamente importantes, pero que reinterpretan la modernidad. Cuando se conoce el PIM 10, viene otra parte que es la tercer pata que les quiero contar, que para mí es importante, que es cómo uno mira la arquitectura moderna y cómo la reinterpreta. Estos arquitectos lo que hacían era reinterpretar de una determinada manera la modernidad y adaptarla, bajarla y poder estar al alcance de todo. Este es otro libro que es sumamente importante, que se los doy a mis alumnos para que lo estudien y lo lean. Es una entrevista de José Antonio Coderch, que es un arquitecto español muy importante. Pero ¿por qué es importante? Porque bajó a la tierra las enseñanzas de los maestros, o sea, de Mies, de una determinada cantidad de arquitectos, que los hizo mucho más adaptable a nuestro entorno y a nuestra realidad. Lo más importante de estos tres arquitectos que les estoy mencionando acá, también, que es más importante que las formas de la arquitectura que ellos proyectaban o este tipo de cosas, es la voluntad y la ética de trabajo que tienen ellos. Me parece que eso es lo fundamental, o sea, entender cuál es el esfuerzo y los valores de estos arquitectos para trabajar. Después las formas salían.
una parte del libro. Hay un texto muy, muy importante que está al final del libro, que es No somos genios los que necesitamos, que es una carta que le escribe José Antonio Coder, que era parte del Team 10, se la escribe a Alison Smithson, de cómo él veía el panorama de la arquitectura. Entonces, hay una pequeña referencia que decía: todo el mundo estudia a Gaudí sus formas y nadie estudia la ética que tenía Gaudí. El Gaudí de las formas es inalcanzable, pero el Gaudí de la ética lo podemos tomar todos. Entonces, esas cosas son las que marcan más allá de las formas arquitectónicas. Bueno, hay unas fotos de Cata La Roca que son espectaculares, y la casa Catasus de Coder. Bueno, después de todo este recorrido, que arranco con el primer libro de Horacio Valero, después termina, es tan fuerte la impronta que me da al haber estudiado en ese taller y haber estudiado toda la obra de Valero, que la tesis doctoral mía tomo como referencia algunos proyectos de Valero, los visito, los mido, los estudio, y se transforman casi en lo último que yo hago de formación académica, que es una tesis doctoral que la tengo inconclusa todavía, pero que da toda esa vuelta al final. Y después, no es casualidad que esté esta planta, esta casa, porque al final de la charla que les voy a dar hoy va a aparecer otra vez estas formas, pero camufladas de una forma que se las voy a contar más adelante. Bueno, les voy a contar 5 proyectos que tienen que ver con esto, pero antes voy a hacer una pequeña pasaje por cómo arranca toda esta construcción de la arquitectura, mi arquitectura, y después al final dónde estamos. Esta es una casa que hago en Canning antes de irme a estudiar a España, que es una casa de una sola planta, en un barrio cerrado, que es una casa que me obligaban a tener unos techos con pendientes. Entonces, lo que hago es hacer una planta introvertida, mirando hacia el parque y hacia unos árboles. Esto tiene para señalar, ¿no? Sí. Acá, ¿no? Donde se ingresa por acá y está dividida en un hall que distribuye a todos los lugares, unas zonas de habitaciones y las zonas de estar. Y lo más importante es el vacío que genera esta casa, con unas caídas, unos techos con pendiente que me obligaba el barrio a hacer. Esta casa la muestro, porque después el último proyecto que muestro de los más actuales, se retoma otra vez esta idea del patio entre medio. Entonces, ¿qué les quiero contar con esto? Que siempre son casi los mismos recursos que se van como purificando o se van cambiando y aparecen y desaparecen todo el tiempo. Bueno, esto es lo que les contaba, que tiene una galería casi encerrada, que se junta con la circulación y las habitaciones por este lugar acá. Y solamente da este patio, esta galería con el estar y los dormitorios. Después hay una zona técnica que está por acá, que después la retomamos en algunos proyectos como el hotel, que van a aparecer más adelante, que son unos patios técnicos ventilados que están por ahí arriba. Se las cuento en 3 filminas. Esta es la casa desde el patio interior, que es lo más interesante, lo que a mí me interesaba, que era que toda la casa se viva en ese lugar. Bueno, después de esta primera experiencia, me voy a estudiar a España, y al regreso, Buenos Aires ya lo paso de largo. Me voy a mi lugar a trabajar. Ya tenía familia, entonces busco un poco más de tranquilidad y de tiempo. Entonces, con esta foto les quiero contar mi lugar de trabajo.
yo vivo y trabajo en toda la zona costera, que es Pinamar, el Villa Gesell y el Partido de la Costa, y es toda una zona de La Pampa que está dividida por una ruta, y estos loteos o estos pueblos que están forestados artificialmente, y si ustedes ven acá, la ruta divide La Pampa sin forestar con esto que está forestado. Este es el acceso a Villa Gesell, pero así son todos estos pueblos. Y dentro de estos lugares están las dos condiciones. Está la condición unifamiliar de una grilla, y después por otro lado una concentración y una densidad de ciudad, que ahora se está cambiando, se está reconvirtiendo, entonces se están cambiando cosas que están con baja densidad y se están transformándose. Y estos son los 5 proyectos que les voy a contar. Vamos a arrancar con la costa, con Villa Gesell, que es el Hotel Vista. Así como les contaba, que estos partidos y estas ciudades están divididas por la ruta y el mar, hay un degradé económico, o sea, todo lo que está frente al mar es lo más caro y lo que está cerca de la ruta es lo más barato, entonces hay todo un degradé de valorización de la tierra. Nos toca la suerte de poder proyectar este hotel que está frente al mar, en una de las zonas que más valor tienen, y en un terreno aislado muy pequeño. Ahí está el lugar, está por acá, en zona sur de Villa Gesell. Es un lote muy angosto, muy pequeño. ¿Qué es esto? ¿Sí? La particularidad que tiene este lote y esta posición es que en todo el frente del mar hay un médano costero. Un médano costero que se conforma con el viento y el movimiento de las mareas, y es el que protege la ciudad. Bueno, este era un lote de unos 15 metros de frente solamente y había que colocar unos 1.200 metros cuadrados de construcción. Entonces, el proyecto decido a ver cómo me apoyo y respeto ese médano, que era sumamente importante. Y a la vez teníamos todas estas casas que están laterales, que seguramente en un futuro iban a poder cambiar, iban a cambiar de uso, pero había que darle una relación ahora en la construcción que venía. Entonces, lo que decido es hacer un basamento, o sea, el prisma del hotel viene dado por las condicionantes del código, retiros, alturas, volumen construido. Entonces lo que había que pensar era el espacio interior de ese volumen y cómo se apoyaba ese volumen en el suelo, en relación con los vecinos. Entonces, el hotel le coloca un basamento que toma la altura de los vecinos, pero a la vez puede llegar en una cota cero al médano costero. Entonces, el hotel se ingresa desde esta calle, todo esto es playa, se accede hasta este lugar que es el cero de la cota del médano y se ingresa al hotel. Pero a la vez nos queda este basamento que se ingresa todo el servicio que se entra por ese lugar. Esto es lo que les contaba. Calle por acá, el basamento en un momento toma un nivel, pero en otro momento toma la altura de un banco, de una cosa muy baja, se ingresa desde la punta. Cuando uno llega a este lugar, ve el mar y después se da la vuelta y puede ingresar al hotel. Después, también lo que soluciona este basamento es que las habitaciones en planta baja, como había que sacarle mucha densidad y cantidad de habitaciones al proyecto, teníamos habitaciones en planta baja, hay que darle una relación con respecto a la calle. Entonces aparece este basamento y este retiro y estas plataformas ayudan en ese tipo de relación. Bueno, armado, es una grilla estructural uniforme en un sentido y en otro, y ahí se ubican las habitaciones. Las habitaciones tienen 3 lados, o sea, las que miran al mar, otras que miran a la calle, otras al vecino, y a la ciudad
da como un frente más ciego, más cerrado, pero que a la vez desde las circulaciones se puede reconocer la ciudad. Nos protegemos del oeste, que es una orientación bastante agresiva. Y lo que tiene esto es que el problema que teníamos de las habitaciones es que solamente teníamos 10 metros de frente de fachada hacia el mar. Como es un hotel turístico, había que darle una vista al resto de las habitaciones. Lo que se termina armando es un habitáculo que aproximadamente tenía 3x4, que es la habitación, pero hacia el mar miran los 3 metros. Y las habitaciones laterales miran los 4 metros. Entonces hay una vista en escorzo mucho más amplia para que todas las habitaciones sean comercialmente vendibles. Entonces, estas habitaciones son iguales en los 3 lados y lo único que se va cambiando es la disposición de los baños. Que esto es lo que les contaba. Es el mismo habitáculo, siempre el mismo, lo único que va cambiando son los baños. Después hay todo un sistema de construcción. Primero la grilla, que no sé, en este caso la grilla es esto y toma el ancho de una habitación, después toma una circulación con un servicio que está por acá y otra vez habitación, y es siempre la misma grilla estructural. Lo único que tiene esta grilla que pasa la fachada, la carpintería, se retrae un poco para que pase las carpinterías y puedan tener un sistema continuo de aberturas. Pero después es un sistema que es una sola carpintería, un solo accionamiento estándar, y lo único que va variando son las carpinterías, los paños fijos. Pero después sirven para baños, habitaciones, pasillos. Es siempre la misma carpintería que había que optimizar recursos. Unas plantas, que esto es lo que les contaba, que 2 módulos para habitaciones, 2 módulos para esto, 2 módulos para esto. Entonces es una estructura sumamente económica. Bueno, acá hay una planta baja con el desayunador, que el desayunador tiene un pequeño desnivel que hace que tenga una altura distinta y cuando uno está sentado puede ver el mar con la altura de la plataforma. Y después las circulaciones. Las circulaciones son sumamente importantes porque siempre rematan en las fachadas, salvo la planta baja, que como no hay entorno para mirar casi porque hay construcciones, es más oscura. Después, a medida que vamos subiendo, las circulaciones siempre salen a la fachada y rematan estos lugares. Y también cuando vuelven y miran a la ciudad. Y este es el edificio con el basamento que toma altura de los vecinos y le da apoyo y arranque al prisma del hotel, con todos los servicios entrando por este lugar. El acceso que está justo en el médano, que es justo la loma que levanta, y después la terraza, que el edificio al tener un corte desfasado, porque el corte del edificio es hasta esta circulación, después se desplaza para tomar la altura del médano, logramos colocar una sola técnica que está en el fondo de la pileta, con toda la parte térmica del hotel. Entonces tenemos liberado toda la terraza, que es lo más importante de esto, que es casi como que estás en un barco que mirás el borde del agua, el borde de la ciudad, sin artefactos que te molesten. Desde el entorno, el basamento que les contaba, que toma la altura de la planta baja y hay como un retiro, entonces la gente que circula por acá nunca tiene acceso de vistas hacia las habitaciones de planta baja y el acceso por ese lugar. Esto es lo que les contaba, que esto se transforma en un banco que da el límite con el médano costero que está y después aparece la playa. Entonces, acá está el desayunador, con unos patios por acá afuera y con una altura un poco más generosa que la zona de las habitaciones. Desde la playa, cómo se va perdiendo el basamento, pero cuando uno da la vuelta aparece otra vez. Bueno. El acceso desde el cielo de la calle y el cielo del médano.
con un pequeño semicubierto y un desnivel para el desayunador, una recepción, es un proyecto muy pequeño. Detalles constructivos que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, que se va a ir transformando paulatinamente este detalle. Es una construcción que es de hormigón independiente, después cerramientos de ladrillo, pero a medida que va avanzando se va a ir como tomando otro carácter el detalle. Esto es lo que les contaba de las circulaciones, que abajo es más oscuro, y a medida que vamos subiendo empieza a aparecer la luz, porque ya hay vistas para ver y para ver el entorno que está por ese lugar. Esto está hecho con los recursos más mínimos. No sé, las carpinterías que vemos ahí son carpinterías estándar que están unificadas para crear unos vanos más grandes y se unifican, pero está todo hecho con elementos estándar y lograr una unidad en todo eso. Y lo importante que es esto, que es la vista, la gente que va a este lugar solamente quiere ver el mar. Entonces, de todas las vistas, de todo el perímetro, los 3 perímetros que miran al mar, hay una buena vista hacia lo importante. Una vista desde el exterior, un día de playa, fin de temporada. Bueno, y ahora les voy a contar un proyecto que tiene que ver con que tiene que ver con los volúmenes y de cómo se adapta al entorno. En este caso no teníamos un entorno inmediato, pero sí teníamos que pensar qué iba a venir. Los 3 proyectos que vienen están muy cerca. Vamos a empezar con uno, que es que es la Casa Náyade. Esta casa es en un nuevo loteo que no hay nada construido. Entonces tenemos que prever cómo se iba a construir este lugar. Es una casa que da 2 calles a un cul-de-sac, que es esto, que es un cul-de-sac que está por acá, y un bulevar que está en este lugar. El norte que está acá al frente, acá adelante, entonces había que decidir por dónde se ingresaba. Decidimos que se ingresa por el sur, en esa calle más tranquila, y la casa se libera hacia el norte. Entonces, determino que hay que dar un prisma retirado de todo el entorno y ese es el lugar de operación de esta casa. Es una casa de 2 plantas, que la calle está llegando por este lugar, hay un garage que está por este lugar, que hace que la circulación se tuerza un poco y se entre de costado a un hall pasante, que es el mismo hall que teníamos en la primera casa, que el hall que distribuye y le da independencia a todos los lugares de la vivienda. Es un hall que entra como muy cerrado, pero a la vez después se abre hacia el exterior. Y después tiene las zonas de estar y comedor, una cocina y unos servicios por acá, que todos los lugares dan como de frente a la galería, que hay un pequeño árbol acá. Entonces la cocina da de frente a este lugar, estos lugares dan acá. Y después la planta alta hay una escalera que le da independencia al hall, que se llega a un pequeño estudio y sigue dando vuelta y hay un playroom con unas habitaciones. Y después del otro lado hay una habitación principal con un patio y un acceso a la terraza. Y al final del playroom es una ventana que es la que mira en el eje de la calle al final del recorrido y lo que se ve desde el acceso a la vivienda. Una pérgola, hay unos pequeños desniveles acá por unas salas de máquina. Más interiores. Y esto es lo que les contaba, que está el acceso y la vuelta, la ventana esta que mira otra vez al exterior cuando uno termina de recorrer la casa o está en esa zona más pública en la planta alta. Entonces se ve hacia el centro de la calle. Es esta la vista. La casa,
como es un prisma y está como en los retiros mínimos que en dos lados, o sea, los dos laterales y el frente, se queda dentro y contorneado con un recinto que es un cerco metálico que toma este muro que está adelante en el frente, más un portón que está en ese lugar, y toma todo un recinto al nivel, casi como el proyecto anterior del hotel, donde sostenerse este proyecto es importante. Bueno, como se abre, este es el cerco que les contaba, que le da como un único nivel de contención a la vivienda. Laterales, los árboles, la galería se abre hacia un único árbol que hay un pino en ese lugar. Y desde el exterior, desde el interior, cómo se ve la casa hacia el interior. Una cuestión que me interesaba era que la galería tenga más que ver con el interior más que con el exterior. Entonces aparece un banco, un muro banco, donde uno puede estar en ese lugar, una reunión, y toma una altura la galería que hace que sea menor que el interior para que esa galería esté contenida dentro de ese interior. El hall pasante, los lugares interiores del estar, comedor y la cocina por este lugar. Entonces todo eso da esa galería. Laterales, ventanas en distinto nivel que son consecuencias de decisiones posteriores. Hay cuestiones que se van, como hay tanto tiempo y lo que tomo es que el proyecto no termina nunca hasta que se termina de construir. Esta es una ventana, esta cocina por ejemplo no tenía ventana porque solamente alcanzaba con lo que estaba dando a la galería, entonces había una ventana puesta en otro lugar, pero como ya estaba la estructura armada y ya estaba toda la mampostería, había unas vigas distintas, entonces quedaron estas ventanas, que esta viga está pasando por acá y esta viga está pasando por acá, entonces quedan unas ventanas en distinto nivel, pero son cosas que aparecen sobre la marcha, no hay una cuestión figurativa. Cortes, que seguimos trayendo el mismo detalle constructivo del hotel, donde hay muros que arman patios, estructura, silorrazos, estructura de hormigón, y las metálicas que se acercan pero no tocan la caja de la vivienda. Entonces esta experiencia de las estructuras, cómo se acercan a las viviendas, es algo que después vamos a seguir repitiendo. Interiores, esto es lo que les contaba, que la viga toma una altura que es distinta a la altura del ambiente, entonces esta galería es parte de lo mismo. Interiores, hall pasante, cocina que mira a la galería, y la llegada del estudio, la escalera, y cómo las ventanas te direccionan hacia donde los remates de circulación van avanzando. El patio que está en la espalda a la galería, a la escalera, con un baño que es la habitación principal, con el patio visto desde arriba. Entonces esto hace que todo esto esté ventilado. Salvo el hotel, ninguno de los proyectos que les estoy contando tiene aire acondicionado. Todos ventilan por ventilaciones cruzadas o 2 días de calor. Sufrimiento. Pérgola. Bueno, ahora les voy a contar otro proyecto, que es una casa en Costa Esmeralda, Partido de la Costa. Es un lote muy grande, de 1500 metros, con un frente de calle muy cortito, que es este pedacito que está acá, ¿sí? Que era un cul-de-sac. Al final, en este lugar, hay un bosque de eucaliptus y una fuerte pendiente que está en este lugar. Entonces había que ver cómo tomar ese relieve
de esta construcción. Entonces, lo mismo que habíamos aprendido en el hotel de Villa Gesell es que el desnivel, hay dos formas de tomarlo, o te adaptás o lo arquitecturizás. En este caso, seguimos trabajando con las plataformas y hicimos una plataforma que va tomando distintos niveles y ahí se apoya la casa. Esto es Costa Esmeralda, el lote está por acá, está muy cerca del mar, y acá hay un bosque de árboles que está en su lugar. Acá hay algo, se ve que es como estaba la topografía original, que apenas ingresa, está toda la pendiente y el bosque está por acá. Y la construcción, decido colocarla casi en el acceso, en la parte más alta del terreno. Esta es la pendiente, la plataforma, y lo que tiene la casa es que al estar muy alta, la misma altura le da como independencia a toda la construcción adentro. Entonces, la casa se entra por este lugar, hay dos terrazas, una terraza de mañana que es al este con el bosque, una casa que es una estancia que es pasante a la otra terraza que da al oeste, más cerrada, más protegida del oeste. Como es una casa de veraneo, no necesita un hall, no necesita nada, entonces uno entra a unos lugares abiertos, que es este estar, que está como abierto a esta terraza, y una zona de dormitorio que está por este lugar. Una cocina abierta con la parrilla, una zona de heladeras y todos estos lugares grandes que tiene la cocina están por este lugar, en un lavadero, y estas habitaciones que dan a esta terraza, más de ruido, y esta de más tranquilidad al bosque. Después hay como unos desniveles que ahora lo vamos a ver. Estas son como las terrazas, esta es una terraza y esta es la otra, y toma como distintos niveles este espacio que tiene una altura y media. Una axonométrica del lugar, de la casa, que lo que tiene es que cuando uno está desde afuera, todas las zonas están privadas porque no tenés como las vistas ajenas hacia la casa, pero sí uno desde arriba puede mirar hacia afuera. Se accede por acá, y una vez que recién estamos en este lugar, vemos el bosque y se da la vuelta y se ingresa a la vivienda. Acá aparecen los dos niveles de la casa, con esta terraza más alta que contiene la pileta y unas habitaciones, y el acceso con un banco que hace límite con el balconeo de los árboles. La primera terraza con la pileta hace de borde de protección. Vistas desde el bosque, con la terraza, el banco y ese lugar con esa primera terraza que duplica el espacio interior, y unas ventanas de los dormitorios y baños. Desde la parte posterior, que es una casa muy baja, casi tiene 2 metros en ese lugar porque va como decayendo el desnivel. Exteriores de la pileta, que es la vuelta cuando uno retorna al acceso. La pendiente, cómo es la pendiente, la fuerte pendiente, cómo se va escalonando la toma de volúmenes con respecto a la plataforma. La plataforma y la casa que está apoyada ahí arriba. Y esto es lo que les contaba, que el detalle empieza como a cambiar. Empieza a aparecer más hormigón. Esto ya es un hormigón revocado. ¿Por qué? Porque ya tenemos unas luces más grandes. Entonces la losa y las vigas ya tienen una unidad de hormigón, banco, plataforma, carpintería, viga alta de altura y media, que toma con la losa, y después este lugar arma la pileta y estos lugares. Entonces ya tiene todo un monomaterial y un revoque en este lugar.
interiores, donde está la cocina, el comedor y el estar, con la misma parrilla y la salida a la plataforma exterior. Después avanzan como unos muros, como dando protección a determinadas cosas que se necesitan. Entonces esos muros, el banco, todo esto empieza como a contener esos vacíos. O sea, el vacío empieza a ser contenido por estos muros que van tomando. Entonces, lo mismo que veíamos en la casa anterior, las carpinterías arman el propio espacio porque está contenido por estos lugares. Interiores, ventanas que toma el ancho del baño que está al lado. Entonces siempre hay como datos de dónde tomarse de estos lugares. El terreno acá está llegando a este punto, entonces cuando uno está circulando por acá, tiene el terreno que está llegando y después baja y vuelve a bajar en la parte del estar. Y acá les voy a mostrar una pequeña animación o video. Eso Javi, con estas tres primeras obras que les conté. No sé si tiene sonido. Pero bueno, no pasa nada. No te preocupes. No te preocupes. Solamente hay que imaginar el sonido. Ahí hay un sonido de... No. Bueno, no pasa nada. Acá hay un sonido de mar. Es unas cámaras fijas. Acá hay un sonido de vivienda, de uso. Un cumpleaños. Esto me interesa mostrárselo porque pueden ver la escala de uso y de las personas con respecto a los espacios. Es un cumpleaños de chicos. Siempre los mismos actores. Bien. Vamos a seguir con unos proyectos, los más que nos quedan. Seguimos con el segundo punto de este barrio que les contaba, que es una casa muy pequeña para un matrimonio de personas adultas que se jubilaron, vivían en un departamento en el centro de Pinamar y me vienen a ver para que les haga una casa con entorno natural. Querían estar con una casa, con un jardín y unos árboles. Entonces, es una casa muy pequeña, son 120 metros, de un terreno muy lindo, que es este que está por acá. Esta es la primera casa que les conté. Esta casa está acá, una avenida, un bulevar, que falta otra calle acá. Entonces, con una orientación lateral. Y un bosque de árboles que está en ese costado. Entonces, lo que hago acá es apoyarme en el lado sur con un prisma, porque hay una pequeña anécdota de esta casa. Esta casa era una L, estaba por acá, y estaban distribuidos los dos, la zona de dormir y la zona de estar, abrazando este bosque.
paralelamente venía madurando otro proyecto que era mucho más sintético, que era este, y una semana antes de empezar a construir, les cuento, los llamo y les digo que tenía algo importante que decirles, que quería contarles un proyecto que me parecía que era mejor que el que ya teníamos firmado los planos y ya estaba todo aprobado, que era este. Estuvieron de acuerdo, les di un día para que, me pidieron un día para pensarlo y fuimos con este proyecto. Por eso, de cada proyecto que les voy contando, hay como una serie de alternativas que van madurando y van como chocándose a ver cuál es el que va saliendo. Bueno, este se apoya sobre el sur, tiene unos ángulos raros, pero nos colocamos perpendicular a la calle, entonces nos empiezan a quedar como unos anchos variables, donde se entra muy apretado y empieza a haber un lugar para los autos al final, y le da como privacidad a todo este lateral de bosque o de pinos en este lugar. Es una vista superior, donde están estos ángulos que les contaba. Se entra muy apretado en este lugar y se entra de forma lateral. Y entonces acá, al haber una superficie tan pequeña, ya no hay lugares para hacer un hall de acceso o de distribución de la vivienda, sino que había que acotar todo y casi no hay circulación en todo esto. O sea, uno va pasando de ambiente a ambiente y se va encontrando con estos lugares. Entonces la casa se cierra bastante al sur y se abre hacia el norte y los árboles. Bueno, implantación, que como está colocado todo esto, entonces esta primera experiencia de las pérgolas que habíamos tenido por acá, que habíamos hecho una sola, acá se empiezan a multiplicar, entonces empiezan como a acercarse a esta vivienda, entonces empiezan como a armar unos espacios ahí exteriores que se llueve, pero te da sombra, y es casi como, al principio lo pensamos como con vegetación, pero bueno, demoran en crecer. Y esta es la vivienda. Se entra por acá, es donde se ponen los extremos, los dos usos predominantes de la casa, que es una habitación principal con estudio, porque el señor de la casa es periodista, entonces necesita como una redacción en este lugar, y en el otro extremo una cocina con una habitación para una visita. Un baño que hace de toilette en todo este lugar, y como no hay lugares para nada, las instalaciones en este lugar con una especie de placar exterior donde está la caldera, el tanque de agua, y es eso. Esto da todo a este lugar acá, hay una pequeña expansión con un muro y se van como desparramando en este lugar. Y lo que tiene estos muros que van como conteniendo este bosque que está ahí afuera. El acceso a la primer pérgola de los autos, uno atraviesa este espacio, si lo vemos acá, los tres espacios tienen la misma medida, o sea, esta pieza es la misma que esta que está acá, es la misma que está acá, entonces está modulado, y es una pieza que creo que tenía como 650 por 650 o 6, algo así, entonces es como que va fraccionando todos esos lugares. Después hay ciertas operaciones que estas carpinterías se guardan en los servicios que están por acá de espalda, entonces podemos tener unas aperturas generosas en todo este lugar, entonces el semicubierto de la vivienda pasa a ser el estar, o sea, uno cuando corre todos estos lugares, el semicubierto de la casa es esto, y después hay ciertas aperturas para la cocina, estos lugares que están por acá. Bueno, la axonométrica que mostraba recién, que se entra como en un lugar más cerrado y se termina como abriendo para este lugar. Ahí se ven las dos casas, esta que está por acá. Cuando estaba en construcción y ya estaba blanca, la gente nos preguntaba cuándo habilitaban la salita de primeros auxilios. Pronto. Que era un halago. Bueno, laterales y el bosque que quedó
en este lugar, contenido por el mismo cerco, el mismo recinto que les contaba en este lugar. Único acceso vehicular, peatonal. Al principio estaba medio preocupado por este escalón porque la gente le pasaba muy finito con el auto, pero después ya le agarraron la mano. El cerco que le da como una contención es sumamente importante porque la pieza que está ahí adentro está contenida en todo este lugar. Esto les contaba, algunas veces es ventana de cocina, ventanas de la sala de máquina, es como lo mismo, sirve para todo. Una habitación. Entonces, estos pequeños muros que avanzan nos da privacidad con respecto al movimiento de la calle. Entonces, cuando uno avanza, estos muros te protegen de estas vistas rápidas. Laterales, con el espacio para esconder las carpinterías cuando se abren todas y hay una reunión. Acceso, corrediza, difícil, pero corre bien. En la parte posterior, donde está la vivienda, la habitación principal, que da con respecto al vecino que está en el fondo. Y esto es lo importante, es el espacio que queda residual, como el primer proyecto que les contaba, que todo parte de preservar estos lugares. O sea que lo que se construye está alrededor de todo esto. Entonces, por eso aparecen estos muros, que casi como que hay una cercanía, pero no tanto, es como que se termina conformando y conteniendo todo este lugar. Y sí esta vista más libre entre este interior y exterior, pero que este exterior es parte de esto. Lo mismo que hacíamos con la viga, bueno, lo hacemos con los muros, es un muro de banco, donde está lleno de plantas ahora, y la gente se sienta. Lo mismo aparece en esta especie de quincho que está en este lugar. Acá ya están abiertas las carpinterías, entonces esto casi es como un semicubierto que es permeable, pero al estar perpendicular a la calle no hay problema de abrir todo eso. Detalles constructivos. Es otro tipo de detalle, que es un detalle de muros portantes, donde el hormigón empieza a colarse entre medio de todos los muros para que empezara a restringir fisuras y ese tipo de cosas. Entonces, es una platea y la cercanía de la estructura metálica que se acerca, toma el nivel, pero no llega a tocarse, y en este caso se toca, pero aparece desde arriba. Entonces eso sirve para tener unas relaciones interiores que no aparecen donde apoya esa pérgola desde el interior. Interiores. Esto que les contaba, que solamente aparece el apoyo porque la estructura está apoyada en el techo. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con el último proyecto que les voy a contar, que es, por eso les mostraba el primer proyecto, que es la casa en Canning, porque este toma algo de eso, que es el patio que articula las partes, pero esto ya está en 2 plantas, con una galería que ya empieza a concentrarse más en el interior. Es el tercer punto que está por acá. Yo siempre estoy hablando para este lado. Vamos a ver. Bueno, en este momento ya este barrio que están cerca, las 3 casas ya está más consolidado. Ya vemos que en la primera casa no había nada y ahora ya hay entorno. Entonces el entorno está más o menos, no está tan bueno. Entonces empieza, como el norte lo tenemos por este lugar, tenemos una buena orientación, entonces decidimos colocar toda la vivencia de la casa hacia adentro.
para que no haya un cerco ni nada, pero que la casa misma nos sirva de límite para las vivencias. Entonces aparece una terraza y una galería entre medio. Después el resto de la casa se apoya alrededor de esto, pero el corazón del proyecto es este espacio que es el que tiene relación con el parque acá afuera. Es muy clarito. Bueno, les voy a contar cosas que se repiten en todos los proyectos. El acceso, la casa está cerrada hacia la calle, pero se accede exactamente igual que en el hotel, con una entrada de frente, pero con un semicubierto que está lateral hacia la fachada. Hay un consultorio de psicología en este lugar, entonces tiene una relación con este hall que es pasante, el estar comedor, y todos estos lugares dan a esta galería que tiene una relación con el estar, con el comedor y con la llegada de este lugar. Después al final hay una cocina con un toilet. Esta casa tiene 3 pisos, o sea, hay un sótano de sala de máquinas y lavadero que está en todo este sector que está por acá. ¿Sí? Después hay una planta alta donde hay una zona de dormitorio, con un patio, una escalera, y esto vuelve a rematar en el playroom que mira a la calle y aparece la habitación principal con un vestidor y baño. Todo esto mirando al patio que está en este lugar, que a diferencia de la galería de planta baja, este patio es un patio que se cierra, pero porque se libera el techo. Esto es lo que les contaba. La galería, cuando uno llega, ve en diagonal todo este lugar, con el estudio, con el lugar de la escalera, y arriba ya no necesitamos tener luz, por la luz la tenemos arriba, entonces se empieza a cerrar y solamente balconea por un sector. Vista aérea, por acá atrás están las otras 2 casas, y es una casa que no necesita cerco porque no se ve qué está pasando por adentro, pero a la vez cuando uno ingresa, toda la vivencia está por adentro. Vista desde la calle, hay un pequeño desnivel porque hicimos un subsuelo, entonces para no excavar tanto, se levantó un poco el nivel de la casa. Y esta es la vista cuando se termina el playroom, vuelve a mirar hacia la calle, que es la zona de estar de la planta alta. Vistas laterales. Y esto es lo más importante de la casa, que es el semicubierto, que seguramente va a tener una mesa, el lugar de encuentro, y después la terraza, que es más de vivencia más íntima de la planta alta. Vista de la cocina al parque, que a la vez va a dar con un futuro quincho que está en el fondo, que es el acceso de los vehículos. Desde el fondo, vista lateral, desde el acceso y el estudio. Galería, con los lugares, con el estar, con el acceso, el estudio, que estos lugares tienen una altura, pero la viga pasa más baja, entonces le da como contención, porque después cuando avanza hacia el otro lugar, ya toman carpinterías con otra altura, que son estas cosas que aparecen por acá. Entonces en algunos momentos la viga baja, y en otros lugares llegan hasta arriba las carpinterías para tomar qué lugares tiene que ver con otro. ¿Qué es esto? Algunos lugares son bajos, otros altos, porque esta cocina y el comedor tienen que ver con la galería que está afuera. Interiores, cocina, comedor. Taller de escalera. Y la parte de arriba relacionada con el patio, escalera que da directamente al acceso
y la ventana que da de vuelta a la calle. Desde el playroom, acceso a la habitación principal, con el patio, siempre como circulando alrededor de ese patio. Interiores de la habitación principal, con el patio de fondo. Y acá un pequeño video sin sonido. Casi como un juego. Una excusa para recorrer la obra. Jugando a las escondidas. Es una pequeña excusa que tomé de un arquitecto español que también ponía a los hijos de actores y trabajando en el proyecto. Con sonidos más divertidos. Creo que termina. Bueno, acá termina la presentación de los 5 proyectos que les quería contar. Y ahora hay una serie de filminas de lo que estoy haciendo ahora. Está muy, muy crudo, pero es más de lo mismo que estuvimos viendo. Es una casa Pioneros, que es una casa que es la primera que estoy haciendo de hormigón, estoy probando con eso. O sea, las primeras eran de ladrillo con hormigón. Después apareció el hormigón revocado y ahora se está sacando la cáscara del hormigón. Estoy evaluando si la pinto de blanco. Es esta, que ¿por qué se las quería contar? Porque es esto que está en el inconsciente o estas cosas de referencia que les contaba. En el primer proyecto que les mostré, la casa Catasus de Codert. ¿Qué tiene la casa Catasus? Que uno tiene un proceso de llegada por el garage, muy oscuro, entra en un hall y entra a los dormitorios que ya los dejó de espalda y si no al estar. Bueno, esto es casi lo mismo, pero dispuesto de otra forma. Se entra por un garage que está en la planta baja de esto, se entra por una escalera hall, se entra a el hall que distribuye para atrás los dormitorios y para acá adelante cocina, comedor, estar y estos lugares. Y a la vez dando de forma lateral, que es casi como hicimos en la casa de Ícaro, dando un parque lateral con una plataforma, con una pileta y una terraza que está en este lugar.
Entonces esto toma un nivel distinto a la planta baja y a la vez un nivel distinto a la planta baja de esto. Entonces es un nivel intermedio que uno accede por unos sistemas de escalera. Está muy esquemático porque está en obra esto. Esta es la vivienda, que se entra desde el garage, galería, se entra a este lugar. Y lo que tiene esto es esto que les mostraron en el primer proyecto, que es avanzar hasta el final para después retroceder la mirada y la vivencia, llevarla hasta el extremo, para después el parque que tenga toda la relación hacia lateral y hacia la calle. Entonces obligamos al uso más importante estar en el fondo y lo más de uso más temporario, que son las zonas de dormir, más cerca de la calle. Entonces esto tiene una intimidad con relación al parque. Y a la vez, la casa posterior que está en este terreno en el fondo no tiene la pérdida de las vistas o la luz que está en este lugar. Esto está en proceso. Está en proceso porque está en construcción, pero todavía no está cerrado nada. Y acá una pequeña foto del estado actual de esta obra. Así que bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya muchas dudas. Gracias. El micrófono. Bueno, Tony, muchas gracias por la conferencia, por la presentación. Si te parece, tenemos un ratito para preguntas y respuestas. ¿Anda esto? Sí, perfecto. Yo tengo una media duda para arrancar, pero porque tenemos confianza. Ojo con la confianza. Me parece que fue muy buena la presentación de Nacho, poniendo en contexto sus asociaciones previas y su formación. Y es sorprendente, siempre que hablo de tu trabajo, hablo de la coherencia y la continuidad. Siempre que te escucho exponerlo, queda muy claro eso, hoy quedó clarísimo. Me preguntaba, de los maestros que citás, sea Joder, sea Baliero, de los arquitectos que vos tenés en la biblioteca, sea Saarinen, sea Souto, ninguno insiste tanto en la continuidad de la abstracción como experiencia de la arquitectura. Digo, vos sos un tipo que sabe de técnica, que sabe de construcción, que sabe de cuestiones tectónicas. Todo eso siempre desaparece en los proyectos. Entonces, la casa puede ser de hormigón, pero está revocada, o es de revoque, o puede tener techo en pendiente, pero todas las casas, no importa el programa, siempre tienen el mismo aspecto. Y yo le decía por lo bajo a Mariano que hacía pensar en un Meyer, en un arquitecto que ya como la insistencia, viste, decís, che, pará, estás pasando, ¿no? Y me preguntaba eso, ahora hay una casa de hormigón sin pintar, pero ¿cómo lo ves? ¿Lo ves vos? Digo, Carlsen tampoco. ¿De dónde crees que viene esa insistencia en la apariencia de las cosas? Creo que la insistencia en eso es ajeno al proyecto. O sea, algo contó Nacho. Mi entorno de producción es muy acotado. Tengo determinados oficios y determinada gente que trabaja. Y el presupuesto que tengo, el mismo presupuesto de la casa al lado que tiene Tarello Hueco y Tarquini, y yo necesito trabajar con eso, no tengo mucho más que eso. Entonces necesito explotar esos materiales. ¿Sabes qué es un curso? Haces concursos y también parecen así. No, pero es eso, a ver, confío, por eso hablaba de la evolución del detalle. El detalle es, al principio empezaba con hormigón independiente y ladrillo, pero es como lo que sabe hacer cualquier oficial de construcción, porque si empiezo a hacer algo más sofisticado, empiezo a levantar el valor del metro cuadrado. Cuando contaba las carpinterías del hotel,
estamos hablando de niveles muy bajos de presupuesto. Tomamos alguna libertad, no sé, con la casa chiquita, que las carpinterías son un poco más caras, entonces tenemos algunas libertades, pero después el resto es más económico. Pero sí, por ahí capaz que es una especie si me apurás, No te creo nada de lo que por ahí no, pero por ahí porque te conozco y sé que las obras es de verdad lo que decís, pero después hay mucha plata en hacer un techo frío, en implantar una casa. pero lo ahorro en aire acondicionado, porque digo, no, vamos a hacer un techo frío para no poner aire acondicionado. Pero bueno, pero por ahí capaz que me llevas a un lugar que también es un lugar de confort, donde me puedo relajar y hay cosas que no resuelvo y no me preocupan tanto. ¿Sí? Puede ser ese lugar. Estás abriendo una puerta. Me tengo que ir. Quería, primero agradecer por la charla súper interesante. Más cerca. Y allí se nace en su sociedad, que duró más o menos 10 años, una serie de proyectos de ladrillo que son muy representativos de su obra. El Parque Industrial Ox, por ejemplo. Un edificio de ladrillo común, visto, conjunta tomada, con carpinterías de chapa doblada, hechas a medida, tecnología de la época muy obvia, muy simple, muy razonable. En un momento los invitan a hacer un concurso para hacer una casa para la señora de Noble, la dueña de Clarín. En el libro de Ernesto hay un pequeño dibujo de eso. Yo nunca había visto nada hasta encontrar eso. No vi los planos, no vi nada, pero bueno, su problema ahí, evidentemente, era el material. La casa era una casa de alto precio y de alta calidad y de alta imagen de representación, y sus instrumentos no podían cambiar. Entonces ellos hacen nuevamente un proyecto de una casa de ladrillo con carpinterías de chapa doblada. Pero el ladrillo es refractario, vale $1 la pieza. Las carpinterías son de bronce, son indestructibles. Bueno, siguiendo con lo que dice Javi, no se termina de entender dónde está ese paso, porque el hormigón se pinta, de vuelta se pinta, y el ladrillo de vuelta se junta con el hormigón y tal, salvo cuando aparecen esas estructuras metálicas. Y si hay una pregunta en esto es, ¿dónde estás más cómodo? ¿Dónde te sentís? No sé si más cómodo, otra cosa es más incómodo. ¿Dónde aparecen temas que te interesan ponerlos como sobre la mesa y que se separan de esa larga tradición y esa síntesis ya construida? No, a ver, me siento cómodo donde puedo tener el manejo. A ver, cuando yo les cuento de que estos proyectos son de mucha maduración, o sea, llevan mucho tiempo, cuando puedo manipular eso en el proceso, es donde estoy tranquilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta casa de hormigón que no me deja tan tranquilo porque no puedo manipularla tanto en el proceso de la obra. Cuando yo hago una estructura de hormigón donde hay unos herramientas que son débiles porque son de ladrillo, mampostería, y puedo tapar, puedo volver a hacer abertura y puedo probar un montón de cosas, ahí me siento mucho más cómodo. Cuando estos proyectos son más definitivos y más duros, tengo que decidir más rápido y de antemano, que no me gusta tanto. Pero bueno, hay un momento que hay que decidir este tipo de cosas. Pero a ver, el sistema constructivo tiene que ver con que me permitan hacer cosas, o sea, que me permita a mí hacer cosas. Tiene que ver con eso. Después, si lo pinto o no lo pinto, es independiente, pero yo necesito que los espacios tienen que llegar a donde yo quiero que lleguen, ¿sí? No sé, el hotel tiene una grilla estructural muy elemental, pero eso me permitía poder manipular ciertas cosas, no sé, la fachada posterior, si en los primeros planos, las carpinterías llegan hasta el final de donde empiezan los ciegos. Pero después me di cuenta, no, si necesito que esto, no necesito mirar en escorzo hacia la ciudad, necesito mirar para el otro lado. Entonces, esto no hace falta que esté. Entonces, eso lo podía manipular con el sistema constructivo que estoy usando.
esa es la única explicación que tengo. Pero es eso, ¿sí? No hay otra razón oculta. Es eso. No, sin duda, sos un maestro de las pequeñas. No, sin duda sos un maestro de las pequeñas variaciones, ¿no? En ese sentido, tu obra como que va mostrando ciertos pequeños climas, como digo, variaciones sobre el mismo tema que durante estos 14, 15 años que estás trabajando. No, y me parece que vamos a insistir sobre esto porque tal vez ahí haya un punto para discutir que incluso tiene que ver con la enseñanza y con la propia obra, ¿no? Cuando hablaste, y volvemos sobre los temas de Valiero, Katzenstein y Codarch, fundamentalmente Codarch, ahora ya que se habla de Valiero y Katzenstein, que es un maestro del claroscuro, básicamente, igual que Valiero y que Katzenstein. Es decir, sin embargo, tu trabajo da la impresión que trabaja más sobre la pieza abstracta y esa arquitectura de contención, no de despliegue del paisaje. O sea, es una arquitectura que trabaja con formas muy puras y entre eso que se puede denominar abstracción en relación con un ámbito que lo contiene, que es la naturaleza, pero es una naturaleza que está dominada, en este caso, por la arquitectura, en el fondo que la domina. Y en este sentido me preguntaba ¿cómo podés intelectualizar esas referencias y hacerte tan propias y luego quedarte ahí, ¿no? Quedarte ahí. Y después la otra pregunta es, pasé muchas veces por usted porque veraneo en Gessel, casi siempre, y me preguntaba si había alguna otra manera de hacerlo, es decir, si en algún momento pensaste si no tenía que tener profundidades, y en esta cuestión de los claroscuros de vuelta, ¿no? Si no tiene que tener sombras, si en algún momento pensaste en hacerlo, entiendo que era muy chico, que la parcela ya tenía como, te imponía como un volumen estricto, pero me imaginaba también esa gente entrando con arena, saliendo con arena, es decir, me imaginaba una situación de playa muy distinta a la que da un volumen de contención, y estas no son las rocas en la Costa Brava, sino que es la arena, el viento, el calor casi tropical, que ya es definitivo en la Argentina, y si no había ahí algún principio de contradicción, y vuelvo entonces sobre los claroscuros, ¿no? que en definitiva te lo dan las profundidades. Elegís trabajar en los planos, muy a filo, con una... cuando en verdad me parece que los filtros estarían muy bien a ciertos temas que incorporás como parte de esa liturgia que en el fondo es los materiales de referencia que traes a la charla. Gracias Richard por la pregunta. A ver, hay programas y programas. No sé, en las viviendas por ahí tenemos unas libertades que aparecen las galerías, aparecen los lugares que están más en el medio de esas transiciones. El hotel, cada centímetro cuadrado había que utilizarlo, era muy importante, y obviamente seguramente hay mejores opciones para proyectarlo, pero en este caso era importante aprovechar todos los lugares, y segundo, no dejar programas que sean trabajo para el hotel, ¿sí? Entonces, lo que se hizo acá es dar toda la planta baja de relación con el mediano, con los lugares, ese banco que mostraba es para que hay una canilla para lavarse la arena y entrar limpio, hay unas terrazas por ahí afuera, pero después la llegada de la habitación, no sé, está el hotel de Coderch, que es una referencia con unas terrazas y unos lugares, pero eso implica más trabajo para el hotel, para mantenerlo. Estos lugares en invierno, la gente de ahí del lugar dice, es como estar con una hidrolavadora todo el tiempo, pegándote a la fachada. Son lugares de mucha mantención, entonces había que evitar eso. Entonces con una sola carpintería y la vista,
conseguíamos eso. Después, otra parte que tiene esto es que son lugares de estancias cortas. Es muy distinto a una vivienda, donde uno tiene una relación más constante con estos lugares exteriores. Esto es estancia corta y miramos el mar. Entonces, todo el resto sobra. Entonces, había que buscar eso. Por eso después el interior, que mira los exteriores, a los 3 puntos, era importante. Pero después la habitación, o sea, hay una anécdota de Kasestein cuando proyecta el hotel de Iguazú, que en las cataratas les da el hotel, que ahora es el Sheraton, no sé qué, le da al sur, mala orientación. Pero ellos hacen la referencia, pero ¿qué importa la orientación? Importa la vista. O sea, la orientación, si es sur, no importa, porque es de uso temporario, no es importante. Y acá es lo mismo, es mirar el mar, ventana, y necesito eso. Después todo el resto es accesorio. Pero bueno, seguramente es la decisión. El tema es que yo aprovecho esta oportunidad porque me parece que este espacio en el que explicas muy bien cómo es el ejercicio del proyecto, desde incluso que se ve, que podemos interactuar, que vamos entendiendo. Ahí hay un punto gris, o sea, que me cuesta a mí o todavía yo no llego a interpretar cómo es ese salto, ¿no? Entre la referencia. Somos dos que no lo entendemos. No. Somos dos que no lo entendemos. Pero estaría bien que te posiciones que vas a seguir con eso. O sea, y está bien también. A ver. Son pequeñas variaciones y eso tiene sus valores, como esas pinturas de Reinhardt que pintaba cruces y que eran todas prácticamente iguales, pero cada una de ellas mirándolas bien eran distintas. O sea que si hay que posicionarse en eso, nos posicionamos en eso. Y así un poco de las referencias las compartimos. Pero había como un tránsito entre la búsqueda del material por el que elegís hacernos participar de la charla y la obra, que ese hiato y ese espacio no lo alcanzo a llenar. Y aprovecho esta oportunidad para... No, igual cuando yo les contaba las referencias, les cuento la referencia con Valiero, y cuando después empiezo a estudiar un poco más, es que lo que les contaba es que esa gente y esos libros me enseñaron a leer arquitectura, pero tampoco para componerla, es para leerla y de determinada manera. Después están estos grises y estas dudas. Hay una anécdota de Murcutt cuando va a visitar a Coder, y Coder le cuenta que cada proyecto sufría. Entonces, Murcutt dice, bueno, si este tipo sufre, ya me siento bien, porque siempre hay dudas de las cosas y hay un momento que uno para y dice, bueno, esto está bien y es lo que corresponde en este caso. Seguramente hay más variantes. Pero bueno. ¿Preguntas? Sí. Hola. Bueno, iba a empezar por otro lado, pero acabas de mencionar a Murcutt. Vos dijiste que no usas aire acondicionado, y cuando Murcutt fue a visitar las casas de Edwood, se puso mal porque usa aire acondicionado. Dijo, ¿cómo puede ser que acá en California usemos aire acondicionado? Y bueno, y él volvió a Australia como preocupado por eso. Así que además de eso, también se enojó con las tiny houses por el uso del aire. Pero a lo que yo quería ir era toda tu presentación de cada proyecto era como un relato, ¿no? Ibas como relatando las acciones de cada uno de nosotros. Bueno, ingreso por acá, la habitación está acá, ¿no? Ibas dando una explicación funcional de cada parte y también ibas como dando una resolución técnica de cada parte. Y en esos relatos, era como tal vez, no sé, como Amy Hester dice, cumplí años y me regalaron una muñeca. Entonces ella piensa, no tengo que decir ni que es niña, ni que es mujer,
muñecas, ¿no? Entonces no usa ni ella ni el nombre. Y en este caso también, nunca mencionaste ni elementos de arquitectura, no mencionaste elementos de articulación o de composición. Siempre fuiste a elementos como funcionales, ¿no? De relato, de situación. Y yo te preguntaba, ¿en qué grado está la forma en tu arquitectura? Tipo, ¿trabajás de lo formal, de las construcciones compositivas, de la formal, de la abstracción, de la visión? ¿Pensás en eso o directamente pensás en el uso, en la función? A ver, la forma es importante cuando es consecuencia de algo. Lo vamos a traer a Valiero a la mesa. Primero hay que resolver cosas funcionales, de apoyo en el suelo, paisaje, y una vez que se resuelve todo eso, obviamente la forma está en el inconsciente, que sabemos para qué lado vamos, pero es como un acompañamiento que va dando a todos esos lugares. No sé, la casa en Costa Esmeralda, que tiene una determinada forma, en realidad es una casa apoyada sobre unas plataformas que después tiene una unidad. Pero lo primero es cómo me apoyo en el suelo, cuál es la serie de terrazas que voy a tener. Después, la forma es consecuencia, obviamente hay un estudio de esa forma, de cómo se configura todo eso, pero es un proceso posterior. Va en ese mismo camino, pero aparece después. Pero uno cuando está proyectando, está pensando, no sé, hay una frase de Clorindo que dice, cuando uno está proyectando algo, sabe cómo es la canaleta, cómo es el desagüe, cómo es todo, pero es eso, estás proyectando con un montón de variantes al mismo tiempo, y otras no, otras las dejas de lado que no son seguramente importantes para ese lugar. Y por último, bueno, has hablado mucho de Valiero, y bueno, en Mar del Plata está el Cementerio Parque de Valiero con Córdoba, y bueno, es como muchos hablan que es un proyecto paisajístico, ¿no? Eso, y después tiene la capilla que va a estar sumamente profanada, los nichos están sumamente cerrados. Y también tus obras, bueno, ahí también está la plataforma, está la base, ¿no? Que usa el Cementerio Parque, es bueno, es blanco. ¿Ha sido una interpretación tuya también para que todos estos proyectos están con las plataformas? A ver, no linealmente, pero están en el inconsciente, ¿no? A ver, no sé, los patios que están ahí adentro, que ahora los chicos de Salta están haciendo muy parecido y lo toman de estas cosas, me parece a mí. Son referencias que están todo el tiempo, pero no están sobre hago esto. Cuando les muestro estos 3 libros al principio, que son las referencias, tienen que ver, no que eso es linealmente eso, sino son formas de interpretar un montón de arquitectura y que de repente la empezás a analizar y tiene un montón de datos de esas cosas, y propios. Por eso después hay cosas que son mucho más claras, que la primera casa tiene que ver con la última, con el vacío, pero son 5 cosas que se trabajan y no más. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Si hay alguna otra pregunta, yo te seguiría tocando con la continuidad, pero no sé si para el público. Ahí hay una mano valiente. Armemos una tertulia acá de... ¿Qué tal? Hola. Muchas gracias. Quería preguntarte por la figura del comitente y el intercambio en el proceso proyectual y después en el desarrollo de la obra. Si hay momentos pautados para cierto trabajo en equipo, con intercambio, ¿cómo lo llevas normalmente a esta ecuación? La verdad que es bastante difícil. El comitente es una excusa para hacer lo que quiero. Pero no, a ver, los comitentes son peleas muy importantes. Hay un ida y vuelta, pero generalmente me busco la vuelta para tener la última palabra. O
para negociar. No sé, la última casa del patio, de la galería, esa galería estaba proyectada con una galería en doble altura, que me parecía que era mejor, porque una galería en doble altura donde balconean las partes de adentro, de la parte superior, balconean la parte de abajo, con un techo. No quisieron saber nada, maquetas, cosas, ¿no? Nada. Bueno, negociamos. Galería, terraza. Entonces, no sé, por ejemplo, esa casa tuvo una negociación importante. Me esforcé para que no tenga ventanas a la fachada. Esa casa era muro ciego y me peleé casi por varios meses de que eso no debía tener muro. Pero no era porque no quería que tenga ventanas, sino porque no las había resuelto. Entonces no sabía cómo tenía. Entonces, una vez que negocié que no tenía ventanas, me tomé todo el tiempo del mundo para proyectar qué ventana iba a tener. Entonces, cuando le dije, va a tener esta ventana, los tipos estaban felices. Es ese tipo de negociación. O sea, es un ida y vuelta, pero siempre arrastrás vos, no que te arrastre. Es eso. Pero bueno, va por ahí. Por eso tengo pocos clientes. ¿Vas para un par más? Sí. Hola Antonio, ¿cómo estás? Quería sumar un poco algo de lo que planteaba Ricardo y hacer alguna especulación, a ver si es útil, porque venimos a especular que hay como cierta tensión entre la definición de los volúmenes, la composición de la planta y la determinación de las condiciones espaciales, ¿no? Por momentos, cuando el volumen desde el exterior se está definiendo como puro, a veces en planta aparece un muro con cierto desfasaje mínimo que hace que ese vínculo entre una esquina mirando la planta, mirando el volumen, parecieran como si no fueran la misma esquina. O una gradación del muro para poner una ventana que aparece sin referencias dentro de un plano sin distinguir niveles. Por ahí en el espacio exterior aparece al ras de un muro iluminando una cara y dejando otras dos como más oscuras. Sean como ciertas tensiones, y me animaba a especular si esta suerte de ósmosis de los referentes que llegan inevitablemente por una cuestión casi genética del aprendizaje directo hacia la obra propia, si puede ser que sea por documentos, por imágenes, por plantas, por estar pensando la planta y tener unas referencias, pensando la imagen exterior y teniendo otras referencias, como si puede ser que esas referencias entren a partir de documentos específicos y no como totalidades. A ver, el estudio, yo creo que tengo una enseñanza de opinión, que fue profesor mío y director de la tesis de doctorado, que nos enseñaba que todo ya está casi hecho y peor no lo podemos hacer. O sea, o lo hacemos igual o mejor, pero peor no. Y eso está en el inconsciente. O sea, yo confío plenamente en la cultura arquitectónica. Defiendo eso. Y el otro día, viendo un libro de Ser, de las primeras casas de Mallorca, creo que están las casitas unas chiquitas que hace, que las tengo estudiadas hace mucho, pero el otro día me compré un libro y las empiezo a mirar, y aparece una foto que no conocía, que era de un patio, de una terraza. Y era exactamente igual que la terraza de Costa, con dos ventanas de fachada, con el patio, con la ventana, con la mesa, y no había visto eso. O sea, no tenía claramente eso, pero seguramente en algún momento eso quedó dando vuelta y aparecen, porque son las cosas que te hacen confiar que a veces estás como haciendo bien determinadas cosas. Esa confianza de decir, esto es posible, tiene las cosas que tiene que tener y confías en eso. Pero no como esta cosa de copiar y hacer, sino que los espacios
quedan en la memoria y uno los va como adaptando, va como volcando todas esas cosas. Que siempre tienen como distintas variantes de datos. Hay una vieja anécdota de Charly García, que dice que si le robas a uno sos un ladrón y si le robas a varios sos un genio, sin querer serlo, pero tiene un poco de eso, de decir, es muy difícil como adaptar muchas cosas con muchos datos en una sola cosa que tenga unidad. Y cuando tiene esa unidad, confías. Es eso, pero siempre va a haber, no sé, cosas que rememoran a otras cosas. Por eso del ciclo está buenísimo, porque somos un eslabón más de todo este proceso y esta historia de producir arquitectura. O sea, no inventamos nada. Es estudiar, proyectar y hacer, pero no. Siempre vas a encontrar datos en estas cosas, o datos propios o cosas que existen. Es eso. No sé si contesto. Pero bueno, va por ahí. Acá hay una más. Bueno, creo que como todo buen valierista, escondés tu maniera un poco, o sobresimplificás en el relato, porque hay una huella material muy concreta de Valiero en lo que decís y en lo que hablás, que es lo que decías también de entrar por acá, ves esto, ves lo otro, que al fin y al cabo también creo que ahí estás pensando en una casa binuclear, de que puedas acceder de determinada forma. La diagonal visual siempre está, que entras a un lugar y la ventana está del otro lado para quedar más grande, y así un montón de artilugios formales, si se quiere, no sé, de cómo organizar esa casa. Y te pregunto si para vos hablar concretamente de la forma, de la organización, de todas esas estrategias del muro bajo hipercatólico, valierista, o sea, de discontinuar como el piso, como hay muchas de esas huellas, y si te parece banal hablar de cómo se organiza o de ponerle nombre a esas cosas, o quizás es cuestión de lo que decís, de que está en el inconsciente y aparece de otra forma, pero te pregunto, ya que han hostigado con tema Valiero, si vos pensás en eso y eso tiene un nombre, todas esas estrategias tienen un nombre, o están almacenadas en algún lado de forma inconsciente, o si te parece banal hablar de eso. A ver, todos los proyectos tienen una función y algo que contar, ¿no? Tenemos que resolver un problema. En definitiva, ese es eso, y tenemos determinadas herramientas para resolverlo. Estar bien, mal, lo que sea. Pero después, las herramientas y las excusas tienen que ver con cómo se resuelve eso. Eso es lo que queremos buscar de todo esto. Por eso cuando me preguntan, bueno, ¿cómo es la relación con el cliente? En definitiva, termino llevándolos para el lado que creo que es correcto. Y en definitiva resolvés esos problemas. O sea, no es banal. A ver, Valiero hablaba de dos cosas, del programa, de lo que había que resolver, la forma de vida de las personas en el momento que te tocaba, de tu momento de vida, y después qué tecnología tenías disponible. Esas dos cosas hablamos ahora, ¿sí? De cómo es la vida, cómo se vive en estos lugares de veraneo, porque tampoco es lo mismo proyectar acá en Buenos Aires con casas permanentes que proyectar en la costa, que generalmente son casas de veraneo, salvo una casa que es de uso permanente. Y después, ¿qué tecnología tenés disponible? Son esas dos variantes que tenés. Y después las herramientas que tenés son las mismas. O sea, buscás lo que querés. Si querés que el espacio esté interior, bueno, lo contenés hacia afuera. Pero después tenés que hablar de la cocina y de lo que da para el estar. Son los mismos temas.
pero bueno, tampoco me gusta hablar tanto. Pero son esas cosas. No hay mucha historia. Pero muy bien lo del muro blanco, lo del muro bajo. Pero bien, es eso. A ver, resolvés un proyecto y primero estudias todo lo que tiene que ver con eso. O sea, cómo resolvés, no sé, determinados programas. Por eso son buenos los concursos, pero el hotel, por ejemplo, me obligó a estudiar todo lo que había de hotelería para eso. Y después determinás para qué. No sé, Coderch, por ejemplo, hizo el hotel con terrazas. Y él cuenta, en este libro que les mostré, él cuenta que ese hotel que tiene unas terrazas que miran ahí al exterior, dice, yo no sé por qué, dice, siempre me llaman para publicar este hotel y la gente no entiende que es mi peor proyecto. Y él lo cuenta. Pero bueno, son esas cosas. Yo sigo sin creer, Tony. Creo en los proyectos. O sea, ¿no te parece raro? ¿Estás de acuerdo con él que escondo cosas? Sí, porque me parece raro que, a ver, la idea es la respuesta más simple, más barata, más obvia. Dio casualidad que no hay otro arquitecto de tu generación, ni de la generación de arriba, ni de la generación de abajo, que llegó a la misma idea de hacer casas sin aleros, con ventanas a filo, de volúmenes. Digo, Mariano, en una cada 10. De hecho, a mí lo que más me llama la atención, la obra de los demás se entremezcla. No vamos a poner nombres, pero hay temas y hay intereses en los arquitectos de tu generación y la generación de arriba que se confunden. Decís, che, esta es de tal, esta es del otro, che, mirá, se parece. La obra tuya es indiscutiblemente tuya. Y de hecho, desde que contás Canning, vas como la biografía va soltando sociedades y compañeros y abrazando tu búsqueda, tus intereses, tus proyectos. No hay una voluntad de separarse, de hacer la obra en Pinamar, de que tu trabajo no se vea como parte del trabajo de los demás en algún punto. A ver, a mí me interesaba colocar, cuando hablo del trabajo de los demás, cuando cuento estos libros, me pensaba más cómo reflexiono con respecto a la arquitectura más que con obras. Podría haber puesto obras. Pero me parecía que colocar obras era muy puntual y en realidad no pasa eso. En realidad vos tenés como ciertas afinidades y ciertos amigos que tenés en la mesa de luz y son los que te acompañan. Son los amigos que nosotros... A ver, no lo conté, pero con Javi y Esteban trabajamos mucho y proyectamos mucho en cierto momento y decíamos quiénes son nuestros amigos. Y para mí mis amigos son esta gente que son esta gente que te da confianza donde hacer las cosas. No quiere decir que te parezcas a eso. Que eso me parece que es importante. No te pareces porque son inalcanzables primero, y uno ocupa un determinado punto, pero después son los que te dan confianza. Son de decir, bueno, hay determinados puntos que están correctos. Y ya con eso está bien, porque puede estar muy mal todo. Pero decir, bueno, esto se accede a determinada, por eso cuento esto se accede a determinada, me quiero encontrar con tal cosa y quiero, y todo eso está armado, eso está pensado. Después si el resultado es más o menos, lo veremos, pero quiero resolver determinadas cosas que estén bien y no errarle a eso. Entonces, tiene que ver eso. Por eso mostraba el último proyecto que toma ciertas cosas de movimientos, pero no se parece en nada, porque precisamente no, se desparrama, vos te estás haciendo casi un pabellón. Pero la forma de moverte te da una mejor relación con el entorno, porque podría ser, a ver, ese proyecto lo podría haber puesto al revés y podría haber mirado todo al norte.
mataba al de atrás y tenía un parque muy pequeño, no, esto va a mirar de forma lateral, si esa casa le mueves el estar, lo pones de costado y el garaje se lo pones al costado, es la casa de casa, pero me tomo la esencia de cómo te mueves, no la forma. Por eso la forma, lo que hablábamos recién, la forma es una consecuencia después al final. Pero va por ahí. No te convenzo. No, para mí todo eso es ir borrando las huellas de tu propia autoría. Para mí lo más notable de tu trabajo, además me anotaba en la libreta el rol de la duda en el trabajo de un arquitecto. Y para mí todo ese uso de la historia y de la mesa de luz es, como decías, para cuando tenés miedo, para cuando tenés la duda, pero después el tipo que se despierta a la mañana y va a las 7 de la mañana al estudio, como dice Nacho, y que se manda solo al frente, más allá de los libros. Y eso esa oscilación me parece que está buenísima. Me parece que eso es fundamental. Yo trato de explicarle a los alumnos. El trabajo, a ver, lo que me permitió irme lejos o a mi lugar es que tengo mucho tiempo para dudar, para pensar, pero a la vez para estudiar. No sé, creo que estoy estudiando más que en la facultad, estoy estudiando una barbaridad, porque reestudio cosas viejas que las vuelvo a mirar y vuelvo a encontrarle cosas. Y después el oficio de trabajar todo el tiempo en la obra, esta cosa de manipular, que ahora a veces me voy tomando sistemas conductivos que ya no puedo manipular tanto, pero estar con un pie entre la cultura, el estudio y el oficio, me parece que eso es, entender las dos cosas es increíble, porque puedes juntar esas dos cosas, construir y estudiar. Había una anécdota de Steve Jobs que hablaba de Da Vinci, que tenía las dos cosas, tenía la cultura y tenía la técnica para avanzar. Entonces, tener esas dos cosas es muy importante. Una sin la otra no es lo mismo, ¿sí? Entonces, ser una persona que se interesa por lo que pasó, la historia, la escultura y la estudia de la arquitectura, después te permite desenvolver y tomar decisiones mejores. Por eso me parece importante. Bueno, Tony, Nacho, muchas gracias. Muchas gracias a todos.